Bien, ahora vamos a ver el monaquismo en el siglo XII. Vamos a ver algunas características generales para comprender todo el contexto. Y hemos dicho también en la clase anterior la importancia de la reforma gregoriana, que lo vamos a ver en otra unidad aparte, pero que va a influir pues, en este nuevo monaquismo. La ideología gregoriana. La iglesia que sale de la reforma gregoriana es muy diversa a aquella alto medieval, y esta es una constatación necesaria si queremos comprender los procesos del bajo medioevo, un periodo comprendido entre los siglos XII y XIV, en que la historia de la iglesia y la historia del cristianismo están estrechamente entrelazadas. Cambia la concepción misma de la iglesia, cambian sus ordenamientos, cambia su funcionamiento. Hemos dicho que hay un bajo medioevo, hay un ápice donde se llega al culmen del medioevo y luego pues hay una decadencia que es el bajo medioevo. En la historia de Duabus Civitatibus de Otón de Frisinga sostiene que con Constantino y después definitivamente con Teodosio comienza la historia de la Civitas Christi, es decir, la iglesia como entidad que abraza el reino y el sacerdocio. Regnum et sacerdotium. La así dicha Civitas Permixta, que se cierra emblemáticamente con la lucha entre Gregorio VII y Enrique IV, que lo vamos a ver. El gran cambio es precisamente este, la distinción entre los dos poderes, la diversidad entre religión y política, que es un dualismo constitutivo de la civilización occidental. A partir de este momento, la Iglesia no es más entendida solo y exclusivamente como una sociedad espiritual, donde la guía del pueblo cristiano es confiada a la figura sacral del emperador. Esta es en efecto una entidad carnal y espiritual al mismo tiempo. Es el cuerpo de Cristo que es la cabeza. Se trata de un giro crucial respecto al pasado y es esta la idea guía de la lucha por la libertas ecclesiae, conducida por los gregorianos. Pero cambia también la noción misma de la perfección cristiana y es precisamente este el momento en el cual entra en crisis la ideología monástica. En los primeros siglos los cristianos tienen que afrontar el imperio greco-romano. El modelo ideal de esta contraposición es el mártir, como aquel que testimonia en la manera más perfecta la figura de Cristo. A partir del siglo IV la situación cambia y la victoria del cristianismo asigna al nuevo emperador cristiano características similares a aquella del emperador pagano, en el cual poder político y poder religioso están unidos. Es el emperador, no solo el papa y los obispos, a representar en la historia el triunfo de Cristo. La iglesia es sometida a este poder. El emperador llama a los concilios y los preside, interviene en las controversias teológicas, nombra a los obispos. En esta situación, el modelo de la perfección cristiana no es más el mártir, sino el monje. Desde el punto de vista antropológico, domina la tradición orijaniana de Orígenes, mediada en Occidente por Casiano. Casiano lo hemos visto también que ha traído pues, esta tradición de Orígenes al Occidente. Una visión dualista que niega el cuerpo y retiene que Dios se puede encontrar solo liberándose de la materia, de la carne, de la contingencia terrena. Desde el punto de vista histórico, la perfección cristiana es puesta fuera de la historia misma, ascesis y contemplación, retiro del mundo. Estos son los elementos fundantes de la espiritualidad monástica, como hemos visto. Aunque si los monjes intervienen en la historia, ellos tienen la conciencia de que se trata de una situación excepcional, determinada de las necesidades de la conversión y de la evangelización. Pero no es esta la componente constitutiva y fundamental de la propia elección de vida. Además, el precio de pagar por esta operación reside en el crear una separación al interno de la sociedad cristiana entre los perfectos y los no perfectos, entre los monjes y todos los otros que no son monjes. Este modelo de civilización entra en crisis en el siglo XI, con la conciencia que el cristianismo sobre el nivel histórico ha fracasado, porque la iglesia es corrupta y debe ser reformada. Pero para hacerlo es necesario precisamente la distinción de los dos poderes.
El emperador no es más el patrón de la historia ni de la Iglesia. Su poder viene desacralizado. Al centro de la Iglesia se colocan, por tanto, el Papa y los obispos, y las dos figuras claves se vuelven el Papa y el cura, no más el emperador y el monje. Entonces en este siglo vemos este cambio, no más el emperador y el monje, sino que ahora es el Papa y el cura, el obispo, los diocesanos, digamos. Entonces hay una organización diversa. Sobre la base de este proyecto ideológico, la Iglesia se da una organización y estructuración diversa. Al inicio, la exigencia de reforma es compartida por el emperador y es él un activo protagonista, como sucedió en el pasado. Enrique III, de la dinastía franca, interviene para quitar el control de la cátedra de Pedro a las familias romanas corruptas y a la lógica de las facciones y de los intereses locales. De las filas de los monjes vienen seleccionados como obispos de Roma personalidades de santa vida y de gran cultura, pero este hecho signa también una toma de conciencia nueva y un protagonismo romano en la obra de reforma. Durante la menor edad de Enrique IV, el papado se vuelve el momento de cuájulo de todas las iniciativas reformadoras. El decreto sobre la elección del Papa en el 1059, con Nicolás II, establece la elección no más per clerum et populum, porque la elección del Papa pues se hacía por aclamación del pueblo, aclamación del clero. El nombramiento del obispo es reservado a los cardenales de la diócesis subvicarias de la ciudad, cardenales, obispos, curas, subdiáconos. La proposición del célebre Dictatus Papae de Gregorio VII definen principios y contenidos del primado papal. Lo vamos a ver en la otra unidad, el Dictatus Papae de Gregorio VII. Es importantísimo. La autonomía respecto al poder político coincide también con la exaltación del papado. Esa es una característica importante de este periodo, es que la autonomía respecto al poder político es igual, coincide también con la exaltación del papado, como cúlmine de la idealidad eclesiológica y del ordenamiento eclesiástico. La Iglesia católico-romana se estructura en forma monárquica. Son dos los instrumentos de este proceso a nivel teórico-práctico. El primero, hay una construcción de organismos centrales. Por ejemplo, la curia pontificia, aquí nace en este siglo, el siglo XI, la curia. La curia pontificia, a partir de la constitución del colegio cardenalicio, se crean los cardenales. El consejo del Papa, con tareas consultivas, la creación de un aparato burocrático eficiente que consiente de intervenir y de obrar en toda la cristianidad occidental, del centro a la periferia. Y el segundo aparato, instrumento, es el crecimiento de un pensamiento jurídico y de una actividad normativa que consiente el ordenado funcionamiento de las estructuras eclesiásticas. Entonces nace el derecho canónico, o sea, las leyes jurídicas, pensamiento jurídico. No solamente estas organizaciones, estas instituciones, la curia pontificia, los cardenales, los consejeros del Papa, sino que también estos organismos tienen que tener una normativa. Y eso pues es el derecho canónico que conocemos. Esta obra de robusta estructura interna tiene consecuencias precisas. Número 1, los eventos conflictuales con el imperio, uno de los grandes nudos históricos y políticos afrontados por el Papa en los siguientes siglos, ¿no? Esta estructuración, esta reforma y este planteamiento jurídico pues van a crear inevitablemente eventos conflictuales con el imperio. Y segundo, los procesos de centralización y burocratización comportan un excepcional esfuerzo de encuadrar la vida religiosa del pueblo cristiano y determinan una dialéctica vivaz con las nuevas experiencias religiosas. El pueblo cristiano, en efecto, no es más una masa inactiva y acrítica, pasiva. Se ve una señal en la participación de los laicos al movimiento de reforma. En Milán, también en Florencia y en otras ciudades italianas, el pueblo desciende en las plazas para oponerse a los obispos y al clero simoníaco y concubinario, pidiendo y exigiendo
a veces en forma violenta, unos representantes diversos. Los fermentos patarínicos, los que habíamos visto anteriormente, no son anticlericales, al contrario, a los inicios vienen utilizados también como un eficaz instrumento de la batalla reformadora. Sin embargo, la nueva presencia laical, gran hecho histórico de la época, pondrá muy pronto nuevos problemas, sea en términos de moderación que de verdadera y propia represión y ordenamiento, cuando sobre todo en el siglo XII se manifestarán las nuevas corrientes hereticales o heréticas, ¿no? Van a surgir también de los laicos. Otro tema, subtema, el contexto económico y social. Estos cambios se insertan en un panorama social y económico profundamente cambiado. Después de los siglos de la Gran Depresión, son evidentes los signos de una excepcional recuperación, sea en el campo que en la ciudad. Mejoran las condiciones de vida. Hay un progreso de la agricultura en los ambientes rurales, un nuevo dinamismo ciudadano. Las ciudades no habían desaparecido como sedes episcopales, pero no tenían una gran relevancia económica. Se asiste ahora al desarrollo de una economía mercantil y financiera. Sobre todo en Italia se forman las organizaciones comunales, que son el signo de una nueva autoconciencia política. Se refuerzan nuevas clases sociales que expresan diversas exigencias. De una economía autárquica, de intercambio, recobra una circulación monetaria. La circulación de mercadería y de dinero es también circulación de ideas. Se puede hablar de un verdadero y propio despertar del Occidente. Económicamente, pues se renueva, se despierta y se va a utilizar mucho el dinero, la moneda, ya no solamente el intercambio, ¿no? que había de comercio, de trueque, sino que ahora pues va a entrar este tipo de finanza, de economía. Entonces hay una pregunta, ¿no? En este siglo, ¿hay una crisis entonces del cenobitismo? Estos cambios epocales tienen reflexiones importantes sobre la vida religiosa. Se ha hablado de una crisis del cenobitismo, en cuanto que el monje no es más el centro de la vida cristiana y el eje de la perfección no se mide más a partir de los monjes. Pero se trata de una fórmula impropia, no es así. Se necesita en efecto tener presente que, en un cierto sentido, la vida misma de los sacerdotes debe modelarse sobre aquella de los monjes, en el signo de un celibato riguroso, de la más sentida exigencia de pobreza y de ascesis. Los monjes siempre serán un modelo también para el sacerdote, que ya no puede ser concubinario ni puede estar apegado al dinero. Además, el monaquismo, que ha dado una contribución determinante a la experiencia de la Reforma, en el siglo XII es capaz todavía de confrontarse con este extraordinario cambio y busca respuestas a sus problemas de identidad. No obstante las dificultades, este busca en efecto de autorreformarse y manifiesta una extraordinaria vitalidad expansiva. Se asiste por eso a un considerable aumento de fundaciones monásticas, mientras se lanza un profundo proceso de revisión de la vida benedictina, que sale renovada y articulada en las nuevas manifestaciones. Es decir, de la cepa unitaria de la regla salen congregaciones nuevas, reformadas, que tienen propias y diversificadas costumbres. Hay entonces una continuación del cenobitismo en la clásica forma benedictina, pero se reproponen las formas extremas del eremitismo. Se afirma el tipo de vida de los canónigos regulares. Este será otro tema importante, otros monjes, los canónigos regulares, que surgirán en esta época, en este tiempo, ¿no? Estos son diversos de los monjes, pero también de los clérigos seculares, porque viven en los monasterios y profesan votos. Se inspiran a la antigua regla de San Agustín. Los canónigos regulares se van a inspirar pues en esta regla de San Agustín. Y las canónicas regulares acentúan las componentes apostólicas junto a aquellas ascéticas. El estilo de vida monástico y aquel canonical eran muy diversos por raíces e inspiraciones,
Todavía frecuentemente se confundían en cuanto los monjes eran tales de prescindir de la ordenación, pero después terminaban por convertirse en sacerdotes y usurpar así derechos y privilegios del clero. Mientras los canónigos, que eran clérigos, imitaban el estilo de vida de los monjes. Esto llevó a encendidas discusiones debido a su efectiva identidad, con una polémica entre conservadores monjes e innovadores canónigos. Otro elemento nuevo de la situación del siglo XII es la presencia femenina. Esto que en la clase anterior habíamos visto un poquito, ¿no? Que no había muchas monjas, pero que ahora en este siglo, en el siglo XII, pues surgen estos tipos de vida monástica femenina, que ponen problemas particulares. Nacen nuevas órdenes fundadas expresamente por las mujeres, monasterios dobles, con el fin de garantizar a las comunidades femeninas la asistencia espiritual necesaria. Por ejemplo, la Fontebraud o la Congregación del Paráclito. Pero al mismo tiempo se manifiestan también las dificultades de las ramas masculinas y aceptar la incorporación de las fundaciones femeninas, porque esas son muy costosas, sea desde el punto de vista organizativo que de la asistencia espiritual. Bien pronto las estructuras del monaquismo tradicional se demostrarán insuficientes a recibir la fuerte demanda de participación de las mujeres en la vida religiosa. Ahora vamos a ver un poquito las características generales de estas fundaciones nuevas. Busquemos de entender ante todo cuáles fueron algunos rasgos comunes de las nuevas congregaciones reformadas, independientemente de la multiplicidad de las soluciones adoptadas y de las diferencias de los estilos de vida. Ante todo, es bueno recordar que, no obstante su diversidad, todas las órdenes del siglo XII germinan de la regla benedictina, este es su origen, de la cual aseguran de cuando en cuando el seguimiento más auténtico, confiriéndose fieles intérpretes, considerándose a sí mismos fieles intérpretes y titulares del carisma originario. ¿Cuáles son las condiciones en las cuales se verifican las nuevas fundaciones? Estas son muy diversas respecto a aquellas del Alto Medioevo. El monasterio alto medieval generalmente era erigido sobre un terreno donado por el poder regio o por los grandes potentados señoriles, que proveían también a su dotación inicial. Para las familias nobles era este un medio para poder controlar el territorio a través de una fundación que confería prestigio y que consentía en cualquier modo redistribuir los recursos familiares y era por tanto sujetos a control y a las interferencias de los grandes poderes, circunstancia que podía causar disfunciones en el correcto desarrollo de la vida religiosa. Al inicio de las nuevas congregaciones se sitúa en cambio la personalidad de un fundador carismático. Por ejemplo, San Romualdo para los calmaldolenses, San Juan Gualberto para los vallobronzanos, San Bruno para los cartujos, San Roberto de Molesme para los cistercienses, San Roberto de Abricel para la orden de Fontebrault, San Norberto de Xanten para los premontratenses. Depende pues de la personalidad, del carisma, ¿no?, del fundador, que van a tener pues las características diversas. A este personaje, al fundador, se ligan, se unen en manera espontánea grupos y se forman después las primeras comunidades. En general, solo en la generación sucesiva al fundador vienen elaboradas las costumbres escritas, las reglas podemos decir, que después vienen ratificadas por el papado, que garantiza el encuadramiento canónico en las estructuras de la Iglesia Universal. Los papas, a su vez, se sirven de las comunidades monásticas, haciendo de muchas de ellas preciosos aliados en el proceso de consolidación y de clarificación de la Iglesia en general y en su vértice romano. Los nobles continúan a desarrollar su rol relevante, pero no así exclusivo como en el pasado. El nuevo mecanismo de fundación, en efecto, presupone diversos donadores, no es solamente una familia, sino que hay varios donadores. En el proceso de construcción de los nuevos entes se insertan otros actores, no solo
las grandes familias, sino también la pequeña nobleza, los campesinos ricos, que podían participar con dones menores, un prado, un bosque, un molino. Se habla de una fundación colectiva. En un desarrollo distinguido por algunas etapas, para una nueva comunidad son necesarios 12 monjes. Después de 10 años, el obispo da la propia confirmación. En tal documento son enumerados todos los dones que han asegurado el éxito de la fundación y que pueden incrementarse en el tiempo. Cambia también el tipo de organización. Termina el tipo de monasterio independiente, como lo fue en el Alto Medioevo. Cluny, en este sentido, había dado el ejemplo, pero la congregación cluniacense tenía dimensiones excepcionales. Ahora se experimentan nuevas formas de agregación, que son de diverso tipo. Hay abadía con prioratos dependientes, congregaciones más pequeñas que después han desaparecido, y después las grandes órdenes que se han mantenido en el curso de la historia, como los cistercienses y los premonstratenses. Bien, surgen en este periodo, como decíamos, una nueva organización, sobre todo pues el abad, ¿no? El abad también en relación al modelo congregacional cambia el rol del abad, jefe de una comunidad religiosa, pero frecuente de un consistente patrimonio económico, libre de la jurisdicción del ordinario diocesano. El abad conserva su rol prestigioso, con una autoridad que en un cierto sentido representa un contraaltar de aquella del obispo, especialmente en las congregaciones más importantes. Muchas son sus tareas de naturaleza administrativa, cultural, religiosa. Recibe las profesiones de los novicios, controla sobre la conducta moral de los monjes y sanciona las penas a aquellos que han faltado a sus deberes. Establece los contratos, controla las ventas y las compras. Pero junto al abad se delinea la figura del prior. Esta es una nueva figura que aparece en este tiempo, que es la del prior. El prior coayuda, ¿no? Ayuda al abad, y en las comunidades canonicales es el jefe de la comunidad. El abad es electo de por vida y en general es designado por la comunidad, pero no es raro que un abad indique su propio sucesor. En el orden cisterciense, a diferencia de otras órdenes, puede suceder que el abad renuncie a su cargo y vuelva a ser un simple monje, pero esta es una particularidad de los cistercienses. Otra cosa que surge en este siglo son los capítulos generales. Hasta el siglo XII, la administración de un monasterio era confiada a un solo hombre, que podía ser también el jefe de un grupo de monasterios. Por ejemplo, Citiu introduce una innovación importante, que es aquella del capítulo anual, en el curso del cual vienen examinados los casos delicados y reguladas las cuestiones disciplinares. El ejemplo de los cistercienses es seguido por los premonstratenses. Esto se vuelve una orientación irreversible, también porque se introduce un principio de colaboración en las decisiones, además de impedir graves formas de abusos. También Cluny se alinea sobre esta praxis y sabemos que en el 1132 Pedro el Venerable, el grande y docto abad de Cluny, convoca un capítulo en el cual participan 200 abades y priores y casi 1220 monjes de su orden para estudiar un proyecto de reforma. En Citeaux se afirma también el uso de la visita anual, para el cual el abad de una abadía madre ejercita el propio derecho de vigilancia y el control sobre el ordenado desarrollo de la vida monástica. Bien, solamente dos cositas más. En primer lugar, pues los conversos, y luego miraremos un poquito el hábito ya para terminar esta clase. Los conversos, la abadía del Alto Medieval era también una gran empresa, en la cual junto a los monjes trabajaban legiones de campesinos y de siervos que se ocupaban de los trabajos más pesados, transportaban los productos, los llevaban a los mercados, además obviamente de ocuparse de las necesidades de la vida cotidiana de los monjes. Pero a partir del siglo XII se desarrolla en cambio una nueva figura,
aquella del converso, que es muy diferente respecto a los siervos del pasado. Con el nombre de converso se designa, en efecto, una nueva categoría de monjes, laicos que conducen una vida religiosa similar a aquella de los monjes, pero diferente a ellos porque los conversos constituyen jurídicamente un grupo particular. Estos generalmente son iletrados y por tanto no participaban al coro, ni tienen trabajo de naturaleza intelectual, pero se ocupan de la vida material del monasterio. La introducción de este personaje fue interpretada como un síntoma de relajación de la vida monástica, en cuanto los monjes no atendían más el trabajo manual y entonces tenían necesidad de colaboradores que desarrollasen ciertos tipos de actividades que ellos ya no practicaban. Pero la situación es un poco más compleja. Los conversos eran laicos que querían conducir una vida de penitencia, pero sea por razones de edad o también porque no eran nobles, no podían participar en la vida litúrgica de la élite monástica. El nuevo sistema constituye también un medio para poder responder a las solicitudes siempre más amplias de participación en la vida religiosa y signa un alargarse de la base del reclutamiento, luz de una nueva atención al laicado que es típica del monaquismo reformado. Además, y este es un aspecto no menos importante, la presencia de conversos consciente a la comunidad monástica de gestionar los propios bienes directamente, no delegando a otros como era en el viejo sistema señoril. Los cistercienses pueden controlar a través de los conversos sus haciendas, que quedan como conducción directa. Los monjes verdaderos y propios vivían en efecto en la fábrica abacial, mientras los conversos habitaban en las granjas. Y ahora vamos a ver el hábito. Es un componente importantísimo de la vida religiosa de los últimos siglos del medioevo. Hasta el siglo XII había una absoluta uniformidad. Los monjes vestían de negro, de la cabeza a los pies, y tenían una capucha. Los cistercienses vestían un hábito de lana áspera y son llamados monjes grises para subrayar su decisión de pobreza respecto a los cluniacenses. De un hábito claro se vestirán los premonstratenses y después también los olivetanos. Los conversos son vestidos oscuros, también para distinguirlos de los monjes, y en la orden cisterciense llevaban la barba. Las nuevas órdenes de los templarios y hospitalarios agregan a sus túnicas y mantos blancos la célebre cruz roja y negra, que se convierte en su símbolo distintivo. La orden teutónica adopta en cambio el manto negro. Bien, hasta aquí llegamos. Luego en la próxima clase hablaremos del eremitismo en este siglo, hablaremos de los cartujos, de la topografía de este tiempo y de la reclusión voluntaria. Entonces, si tienen alguna pregunta, si no, ya nos vamos. Muy bien.